Bueno, bienvenidos a la clase de cálculo diferencial del 15 de diciembre del 2020. Bueno, vamos a continuar. En esta ocasión queremos introducir el concepto del valor absoluto de un número X que se denota por una X entre dos barras verticales y que se define de la siguiente manera. El valor absoluto de X va a ser X si X es mayor o igual que 0, y el valor absoluto de X va a ser menos X si X es negativo, ¿verdad? Entonces, aquí dejen corregir esto. Aquí es para X mayor o igual que 0 y acá abajo es para X estrictamente menor que 0. Pueden pensar en el valor absoluto como la distancia de un punto al origen, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, el punto A mayúscula, entonces ese punto A mayúscula pues tiene coordenada A minúscula. Y entonces déjenme dibujar aquí una recta vertical aquí. Y ahora voy a dibujar una recta horizontal Entonces dibujo este segmento que va desde el origen hasta el punto A. Entonces, la magnitud de ese segmento es el valor absoluto, ¿verdad? O sea, aquí la magnitud de este segmento es el valor absoluto de A. Y lo mismo pasa para puntos aquí del otro lado, ¿no? O sea, aquí, si trazo una vertical y aquí, esto es el valor absoluto de menos 2. La magnitud de ese segmento pues es 2. Bueno, vamos a ver algunas propiedades básicas que tiene esta función de valor absoluto. Primero, pues el cuadrado del valor absoluto de X es lo mismo que X cuadrada. Y por lo mismo también la raíz cuadrada de X cuadrada pues me da simplemente el valor absoluto de X.
el valor absoluto de un número y de su negativo es el mismo, ¿no? El valor absoluto del producto de x por y pues es igual al valor absoluto de x por el valor absoluto de y. Y análogamente para el cociente, si yo tengo x entre y quiero el valor absoluto de eso, pues eso es el valor absoluto de x entre el valor absoluto de y. Y por supuesto aquí estamos suponiendo que y pues no es 0, ¿no? Luego, x es menor o igual que el valor absoluto de x y también siempre menos x es menor o igual que el valor absoluto de x. Luego tenemos la desigualdad del triángulo, que nos dice que para la suma de x más y, el valor absoluto es menor o igual que el valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Y vamos a suponer que d es un número positivo. Entonces, valor absoluto de x igual a d. ¿Qué significa? Pues significa que x o es más d o x es menos d. Con esta misma d positiva, si valor absoluto de x es menor que d, esto significa que x se encuentra entre menos d y d. Y si valor absoluto de x es mayor que d, esto quiere decir que o bien x es mayor que d, o bien x es menor pero que menos d. Bueno, vamos a probar algunas de estas desigualdades. Aquí digo que quiero demostrar 7. 7 es la desigualdad del triángulo. Esto es lo que queremos demostrar nosotros. Entonces, si se acuerdan, lo que dijimos es que siempre teníamos nosotros esto, ¿no? Entonces, en particular, pues si dentro del valor absoluto pongo x más y, pues me queda que el valor absoluto de x más y al cuadrado es lo mismo que x más y al cuadrado. Y pues si desarrollo esto de aquí, pues me va a quedar x al cuadrado más el doble producto de x por y más el cuadrado de y. Ahora, x al cuadrado pues es lo mismo que valor absoluto de x al cuadrado, otra vez por esta propiedad 1. Y lo mismo, y al cuadrado es lo mismo que el valor absoluto de y al cuadrado. Y por otro lado, dijimos nosotros que x
es menor o igual que el valor absoluto de x. Entonces, x es más chico que valor absoluto de x. Y también y es menor o igual que el valor absoluto de y. Entonces, 2xy pues, es menor o igual que 2 por el valor absoluto de x por el valor absoluto de y. Y por eso tengo esta desigualdad de aquí, porque este término de aquí es mayor o igual que este término que tengo acá. Ahora, todo esto simplemente es valor absoluto de x más valor absoluto de y todo al cuadrado. Y ahora quiero recordar también que tenemos nosotros lo siguiente. En general, si tengo dos números positivos, a y b, entonces a cuadrada es menor que b cuadrada, si y solo si a es menor que b. Entonces, pues aquí tengo los cuadrados de dos números, o sea, si se fijan en esta expresión que tengo aquí tengo un cuadrado de algo que es positivo, y aquí también tengo un cuadrado de algo que es positivo. Entonces, forzosamente, x más y, valor absoluto, es menor o igual que el valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Ahora quiero ver también una de estas tres casos que tenemos aquí, y quiero ver en particular el segundo caso, que me dice que si x en valor absoluto es menor que d, si y solamente si x se encuentra entre menos d y d. Bueno, pues vamos a suponer que el valor absoluto de x es menor que d. Entonces, yo sé que tanto x como menos x, sí, aquí está x y aquí está menos x, siempre son menores o iguales que el valor absoluto de x, que es lo que se dice aquí al principio. Pero yo sé, por hipótesis, que el valor absoluto de x es menor que d. Y aquí también esto es menor que d. Entonces yo concluyo de esta primer desigualdad que x tiene que ser menor que d. O sea, puedo omitir esto que tengo aquí en medio, y lo que me queda es x es estrictamente menor que d. Y también de la segunda, si yo omito este término de en medio, me queda que menos x es menor que d. Pero estas dos desigualdades, lo único que quieren decir es, la primera dice que x es menor que d, y la segunda la puedo escribir como que x es mayor que menos d, que también lo puedo escribir así. Pero entonces, si combino estas dos desigualdades, pues lo que obtengo es que x está entre menos d y d.
Ahora, voy a suponer que yo sé que x está entre menos d y d. Esto es lo que voy a suponer. Y lo que quiero demostrar es que entonces el valor absoluto de x es menor que d. Ahora, vamos a ver. Si x es mayor que menos d, a ver, deje de escribirlo de otra forma. Si menos d es menor que x, entonces si sumo d de ambos lados, pues me va a quedar x más d es mayor que 0, que es lo que estamos diciendo acá. Y de esta otra, si restamos x de ambos lados, pues me queda d menos x mayor que 0. Entonces, tengo esta desigualdad. Y ahora, yo sé que si yo tengo dos números positivos, si A es positivo y B es positivo, el producto, y también, bueno, es mayor que 0, y también la suma, que ahorita no la necesito, pero puedo mencionarlo, la suma también es mayor que 0, ¿no? O sea, el producto de dos números positivos y la suma de dos números positivos, pues es positiva, ¿no? Entonces aquí tengo este número positivo, d menos x, y tengo este otro número, x más d positivo. Entonces, el producto x más d por d menos x es positivo. Pero si yo desarrollo este producto que tengo aquí, lo que obtengo es simplemente d cuadrada menos x cuadrada, que es positivo. O escrito en otra forma, quiere decir que x cuadrado es menor que d cuadrada. Pero como x cuadrada es lo mismo que el valor absoluto de x al cuadrado, pues lo que tengo esa x cuadrada es menor que d cuadrada, pero x cuadrada es lo mismo que el valor absoluto de x al cuadrado. Y entonces tengo esta desigualdad. Y esta desigualdad lo que me dice es justamente lo que yo quiero. Me dice que x es menor, valor absoluto es menor que d. Porque pues yo sé que el valor absoluto de x y d, los dos son números positivos. Entonces yo puedo concluir que valor absoluto de x es menor que d. Entonces ya
demostramos el resultado, este de en medio del punto 8. Vamos a hacer algunas desigualdades con valor absoluto. Entonces, por ejemplo, supongan que primero lo que quiero es resolver 3x más 9, valor absoluto menor que 36. Entonces, por lo que acabamos de ver, nosotros, lo voy a poner aquí, si d es positivo, entonces el valor absoluto de x es menor que d, si y solamente si x está entre menos d y d. Entonces, en este caso, 3x más 9 tiene que estar entre 36 y, o sea, es una doble desigualdad, o una desigualdad compuesta, que ya habíamos mencionado nosotros. Que para resolverla, pues voy a aislar el término x. Entonces voy a restar 9 de todos los términos. Eso no altera a mis desigualdades. Aquí esto es menos 45, esto es 3x y esto es 27, ¿no? Ahora voy a multiplicar por 1/3. Eso tampoco afecta, ¿no? Entonces tengo aquí 1/3 por 3x y aquí 1/3 por 27. Y pues 1/3 por menos 45 es menos 15. 1/3 por 3x es x y 1/3 por 27 es 9. Entonces aquí tengo la solución expresada como una desigualdad compuesta, ¿verdad? Pero por lo que vimos nosotros de intervalos, también puedo reescribir la respuesta simplemente poniendo paréntesis redondo, menos 15,9, paréntesis redondo, porque mis desigualdades son las dos. Esta es estricta y esta también es estricta. Entonces por eso uso aquí los paréntesis redondos, ¿verdad? Para excluir al menos 15 y excluir aquí al 9. ¿Qué pasa si ahora yo lo que quiero es resolver una desigualdad de este tipo? Valor absoluto de 2x menos 5 es mayor, digamos que 11. Pues entonces les recuerdo que tenemos x mayor que d, donde d es positivo, si y solamente si x es o bien mayor que d o x es menor que menos d. Entonces, ¿a qué llegamos aquí? Pues que por un lado, 2x menos 5 tiene que ser mayor que 11, o bien 2x menos 5 tiene que ser menor que menos 11. Ahora tengo que resolver dos desigualdades.
Pues resuelvo esta de aquí sumando 5. Esto me da 2x, esto me da 16. Y pues multiplicando por 1/2 los dos lados, esto me queda x estrictamente mayor que 8. Por otro lado, esta desigualdad de aquí, pues también sumo 5. Esto me da 2x, menos 11 más 5 me da menos 6. Multiplico por 1/2, pues esto es menos 6, 1/2 por menos 6. Y pues esto me queda x menor que menos 3. Y aquí la palabra clave es O. O sea, las x que cumplen todo son o bien las x menores que menos 3, o bien las x mayores que 8. Esto también lo puedo escribir con intervalos. Las x estrictamente menores que menos 3, pues son todos los números en el intervalo, caray, menos infinito a menos 3. Y las x mayores que 8, pues son todas las que están en el intervalo 8 a infinito. Y este O se traduce en la unión, ¿verdad?, de estos dos intervalos. Y la respuesta entonces la puedo dar por medio de intervalos, pues de esta manera, ¿no? Bueno. A ver, nada más antes, pero antes vamos a introducir una estrategia que nos sirve para resolver un tipo de desigualdades un poco más complicadas. Sí, desigualdades que en general son no lineales. Entonces vamos a ver qué es lo que dice aquí. Dice aquí que si tengo una desigualdad que tiene polinomios de grado mayor que 1, pues debemos de intentar expresar cada polinomio como un producto de factores. Lo mejor es que todos sean lineales, de la forma ax más b. Y en su defecto, si no podemos, pues tendremos que dejar algunos factores, ojalá los menos posible, que sean cuadráticos irreducibles a x cuadrada más bx más c. Para cualquiera de estos factores que no es 0 en un intervalo, pues entonces tiene que ser o positivo en todo el intervalo o bien negativo en todo el intervalo. A ver, vamos a ver esto.
vamos a tratar de resolver esta desigualdad de aquí, que pues es no lineal, porque aparece el x cuadrado, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, voy a agrupar los términos de un solo lado. Entonces, a ver, pues voy a restar 3 de los dos lados. Entonces me queda así. Y 3 menos 3, pues es 0. Sí, es importante que de un lado de la desigualdad me quede 0. No me quede ni constante nada. Tiene que quedar 0. Entonces, como ven, aquí ya tengo un polinomio cuadrático, ¿no? Del lado izquierdo. Y pues lo deseable es que este polinomio sea factorizable. Bueno, pues vamos a intentarlo. Pues aquí yo lo que intentaría es poner aquí 2x, aquí x, para que me obtenga yo este 2x cuadrada. Ahora, para obtener el 3, pues lo que me conviene es manejar 3 y 1, ¿verdad? Entonces, pues sugiero poner 3 aquí, 1 acá, y pongo menos aquí y más acá. La pregunta es si todo checa bien. El 2x por x pues sí me da el 2x cuadrada. Luego un 2x por 1 que es 2x menos 3x es efectivamente menos x. Y luego tengo menos 3 por 1 pues es el menos 3. Entonces, sí logré mi objetivo de expresar este polinomio de grado mayor que 1, porque este es un polinomio de grado 2. Tengo aquí, esto es un polinomio de grado 2. Porque es la potencia mayor que tengo, ¿no? De x. X aparece al cuadrado. Entonces, ese es el... Entonces, sí logré eso, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué sigue ahora? Bueno, pues lo que sigue ahora es... Ah, caray. Es... Ahora me planteo el problema auxiliar, me planteo el problema 2x menos 3 por x más 1 igual a 0. Eso es un problema auxiliar. Y pues es muy fácil de... Porque para que este producto de aquí sea 0, pues tiene que ser 0. Entonces, x más 1 tiene que ser 0, lo cual se da cuando x es menos 1, o 2x menos 3 es 0, lo cual se da
cuando x es 3 medios. Y entonces, ahora, eso si me imagino una recta real, eso me divide la recta real en 3 pedazos, porque voy a tener por un lado aquí el -1 y por acá voy a tener el 3 medios. ¿Sí? Y yo sé que mi polinomio cuadrático, este polinomio 2x cuadrada menos x menos 3, se anula justamente en... Bueno, pero entonces fuera de ahí, fuera de esos dos puntos, es distinto de 0. Déjenme poner acá los factores que, o sea, voy a poner aquí los factores de 2x cuadrada menos x menos 3, o sea, va a poner aquí, y el otro factor que es 2x menos 3. Pues también yo sé que este factor x más 1, pues ese Este factor x más 1 se vuelve positivo. Entonces, entonces 2x menos 3 pues va a ser negativo aquí. Aquí entre -1 y 3 medios pues sigue siendo negativo. Y es a partir de 3 medios que se va a positivo. entonces